Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nuevamente, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a orar, hermanos, por favor, cierre sus ojos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender, entender su palabra, a reflexionar en ella y que su Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias, Padre bueno, Señor poderoso, Redentor, Salvador, nuestro gran Dios, el soberano, el omnisciente, el omnipotente, el que todo lo conoce, el Dios de amor, de misericordia y de gracia, y el Dios de justicia también. A ti oramos para que nos ayudes en esta tarde a entender lo que hoy vamos a mirar en tu palabra, a estudiar, a meditar, Señor, sobre la fortaleza del dominio propio en nuestras vidas como padres y en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, como dice aquí, Señor, el sabio Salomón, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Que Cristo sea exaltado y que nosotros seamos edificados. Esa es nuestra oración en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues ya es el último domingo de enero, hermanos. Ya hemos pasado por varios temas acerca del carácter que Dios espera en nosotros y el carácter que Dios espera en nuestros hijos. Ya hemos visto varios temas y este es el último en este mes que vamos a tocar con la ayuda de Dios, que les vamos a compartir. Y en las notas, si ya tienen todas sus hojas, por favor vean sus hojas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si alguien no tiene nota, levante la mano. Tal vez llegó un poquito después. Sí, acá hermano frente, hermano también. Hermano Omar acá necesita una. Si alguien no tiene notas, es necesario que las tome para que vayamos siguiendo. Si trae un cuaderno para anotar, entonces no tome las notas, sino que va anotando lo que vamos diciendo, punto número 1, punto número 2. Pero si no tiene un cuaderno de notas, sí es bueno que tome las notas para que anote los textos y lo lleve, después lo estudie, lo repase, lo comparta con alguien, sí, para que recuerde de qué hablamos. Muy bien. En esta serie, en las notas, dice, la serie es lo que Dios espera del carácter de los padres y de los hijos. Y esa es la cuarta parte. Y le he titulado La fortaleza del dominio propio en nuestros hijos. Y el pasaje no es el pasaje clave que vamos a estudiar completo, sino que vamos a ir a varios pasajes, pero es un pasaje relacionado muy poderoso que nos enseña acerca de el espíritu, ¿verdad? Ese espíritu que a veces se enseñorea de nosotros, ese espíritu de rebeldía, por decirlo así, y que se sobrepone al dominio propio. ¿Qué vamos a ver en esta tarde, hermanos? Bueno, número 1, vamos a ver cómo desarrollar el dominio propio en nuestros hijos e hijas, y bajo este punto vamos a ver qué es el dominio propio. Y número 2, vamos a ver la importancia del dominio propio en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces, es muy importante recordarles y no olvidar del porqué de saber lo que Dios espera de nosotros como padres en nuestro carácter y lo que espera de nuestros hijos. Es muy importante. Número 1, es muy importante porque sabemos, y la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del hijo y de la hija. Eso ya lo habíamos visto desde un principio. Número 2, es muy importante, ¿sí?, lo que Dios espera de nuestro carácter y de nuestros hijos. Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros como padres somos responsables de moldear ese carácter. Y número 3, es muy importante porque hay consecuencias si no lo hacemos. ¿Sí? Esa es una introducción rápida de todos los domingos atrás que vimos, así comenzamos de esta manera. Entonces, en esta tarde vamos a terminar y vamos a concluir hablando acerca de la importancia de la gracia del dominio propio en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Hermanos, cuando nacemos, no nacemos con dominio propio. Es algo que se da, es algo que Dios da, es algo que nosotros con la ayuda de Dios vamos moldeando ese carácter. Los padres van moldeando
y van ayudando a sus hijos sobre el dominio propio. No nacemos con ese dominio propio, ¿sí?, como Dios lo espera. Pensar que nuestros hijos tengan dominio propio es una de las metas nuestras como padre. Esta es una de las muchas metas bíblicas que tenemos como papás, no solamente esta, sino muchas más, que es muy importante, la gracia del dominio propio. Aparte de esta meta, hay muchas más que tenemos que recordar constantemente porque se nos olvida una y otra vez de la importancia del dominio propio, ¿sí? Tenemos el problema de la presión del mundo que está enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo deben vestirse, qué deben de comer, cómo deben hablar, cómo deben de comportarse como los demás jóvenes en el mundo. Claro que son incrédulos, se comportan y el mundo les está enseñando eso a nuestros hijos. Tenemos la presión aparte, no solamente la presión del mundo, sino también la presión de la corrupción, de la naturaleza de pecado que tenemos, que también les está enseñando a nuestros hijos lo que no se debe de hacer, es decir, los deseos que ellos tienen, que van en contra de la palabra de Dios, que se rebelan a la palabra de Dios y se rebelan a nosotros como padres. También tenemos ese problema y esa presión. Y también tenemos la presión de los familiares, la tía, el tío, el abuelo y la abuela, que si no son creyentes y son incrédulos, o los amigos, los familiares, amigos y familiares que no son creyentes, que ven cómo nuestros hijos se comportan, que ven que nuestros hijos cuando van de visita a la casa de estas personas, o ellos vienen, oran, o dicen voy a leer la Biblia, o nosotros les decimos lean la Biblia, o qué sé yo, les damos alguna indicación sobre la vida cristiana, y la familia que está en casa, que ha venido a visitarnos, sobre todo si no es creyente, se fija lo que estamos haciendo, lo que nuestros hijos están haciendo, y les llama la atención. Y muchos de ellos piensan que vamos a crear hijos frustrados, hijos amargados, porque los estamos presionando con la vida cristiana, los presionamos con la iglesia, no les damos la libertad que deberíamos de darle. Oye, pues ¿por qué el domingo a la iglesia? Trabaja toda la semana, hasta trabaja el sábado, déjalo que descanse en la casa, dicen algunos familiares, amigos, parientes que no son creyentes, que a veces nos dicen y nos comentan que, o sea, ¿por qué presionarlos tanto? ¿Por qué tanta iglesia? Porque es importante y muy necesario. Nosotros como cristianos sabemos que es muy importante, ¿sí o no? Independientemente de lo que diga el amigo o la amiga que no es cristiano, que nos visita o que visitamos y que diga, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué hablas tanto de tu Dios? ¿Por qué hablas tanto de Jesús? ¿Por qué tanto? Porque no hay otra cosa más importante para nosotros en esta vida que Dios. No hay nada más importante. Tenemos la presión de su necedad, tenemos la presión del mundo y tenemos la presión también de los amigos, familiares que dicen y piensan estas cosas, hermanos. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? Es importante que se desarrollen física, mentalmente y sobre todo formar un carácter piadoso en base al temor de Dios y a la obediencia a los padres y el cuidado de las malas compañías. Proverbios capítulo 1, ¿se acuerdan lo que decía? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y después habla acerca de la responsabilidad como padres y también habla acerca de las malas compañías, también en Proverbios capítulo 1. Eso lo vimos también. Es necesario para formar el carácter piadoso en una hija y en un hijo, 3 raíces principales de ese árbol. Son como un árbol. Los hijos y las hijas son como un árbol, ¿verdad? Que crece, que nace y que se tiene que alimentar, que se tiene que cuidar, que se tiene que proteger, que se tiene que podar, por decir así, ayudar. Y así son los hijos y las hijas, como un árbol, como un árbol. Entonces, las raíces podrían ser esas: carácter piadoso, temor a Dios, obediencia a los padres y cuidarse de las malas compañías. Pero en ese árbol que va creciendo, que es el hijo y la hija, las ramas dan frutos. ¿Qué tipo de frutos pueden dar nuestros hijos y nuestras hijas conforme al carácter que Dios espera en ellos? ¿Qué frutos? Bueno, hay muchos frutos: el conocimiento de sí mismos, una vida piadosa, la pureza sexual, la fidelidad a Dios, ¿sí? Un carácter compasivo y considerado, la diligencia. Todos estos frutos pueden llenar este gran árbol en estas ramas que son nuestros hijos. El gran árbol son nuestros hijos, podríamos decirlo así. Pero
antes que nada, antes de la diligencia de nuestros hijos, antes de la pureza sexual, antes del conocimiento de sí mismos, antes de un carácter piadoso, ¿sabe cuál es el fruto primero que se debe de dar en ese árbol llamado hijo o hija? El dominio propio. El dominio propio es lo primero con lo cual deben de comenzar y de empezar. Dominio propio. Y es muy importante esto. De hecho, Gálatas capítulo 5, 21, 22, 23, habla acerca del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Dominio propio. Es una palabra idéntica a templanza. Templanza, sinónimo, dominio propio. ¿Sí? Entonces, número 1, en primer lugar, en sus hojas, ¿cómo desarrollar el dominio propio en nuestros hijos y en nuestras hijas? Necesitamos comenzar aquí en el dominio propio. Esta es una virtud de la gracia, es una virtud que Dios da, que Dios nos ayuda a nosotros a darla a nuestros hijos. Y no podremos seguir con las demás características o frutos en ese árbol si no comenzamos con el dominio propio. El dominio propio es la puerta de entrada para las demás virtudes de la gracia que Dios espera que nosotros como padres moldemos o criemos en esta gran virtud llamada dominio propio. De ahí sigue la honestidad, la pureza, la diligencia y todas las demás cosas de las cuales, hermanos, el tiempo me quedó corto para poder hablar de muchas otras cosas más acerca del carácter que Dios espera de nosotros y de nuestros hijos. Podríamos hablar acerca de las reglas en casa con justicia. Podríamos hablar acerca de cómo resolver los problemas domésticos con equidad en la casa. Podríamos hablar acerca de trabajar consistentemente con las enseñanzas para nuestros hijos. Hermanos, hay tantas cosas que faltaron por decir durante este mes. La oración del Padre, una disposición apropiada, ¿verdad?, para las cosas del Señor. Un tema muy importante que podríamos también haber tratado es cómo trabajar sin favoritismos hacia nuestros hijos. Cómo aprender a no tener hijos e hijas favoritos. ¿Un papá y una mamá puede tener un hijo favorito? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabe por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa que desea nuestra naturaleza. Recuerden, hermanos, todos los problemas que tenemos, todas las cosas que nos pasan, en su mayoría provienen de nuestra naturaleza de pecado, siempre. Si hay una mala consecuencia, es razón de una consecuencia de una mala decisión y tiene que ver con la naturaleza nuestra de pecado egoísta. Entonces, podríamos nosotros, aunque no quisiéramos, aunque dijéramos en lo profundo del corazón, no es que mis hijos y mis hijas para mí, o sea, están pequeños y cuando ellos crezcan, yo no voy a tener hijos favoritos ni hijas favoritas. Bueno, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y si queremos mantenernos firmes en que no habrá favoritismos para con nuestros hijos, para con nuestras hijas, pues tenemos que tener cuidado porque puede haberlo en algún momento. Entonces, el dominio propio es la puerta de entrada para las demás virtudes de la gracia que Dios espera de nosotros como padres y de nuestros hijos también. Y hay otros temas que podríamos haber tratado, como les decía, como que es tan importante de trabajar sin favoritismos para con nuestros hijos, sin tener hijos favoritos. Los hijos son muy inteligentes y las hijas también y se dan cuenta quién es el favorito y quién es la favorita. Ellos saben, ellos se dan cuenta. Y tenemos que trabajar en eso. Bueno, hay tantas cosas de las cuales podríamos haber hablado, pero nos falta el tiempo, la verdad. Bueno, la letra A, vamos a ver qué es el dominio propio, ahí en sus hojas, ¿sí? El dominio propio. Lo que no es, vamos a ver lo que no es el dominio propio, lo contrario a lo que no es el dominio propio, ¿sí? Lo opuesto al dominio propio es el espíritu indisciplinado. El espíritu que no tiene riendas. En otras palabras, las personas que no poseen dominio propio son impulsivas, hablan por impulso, actúan por impulso. Estas personas nunca piensan en que no tienen dominio propio. Si tú ves hijos e hijas que actúan por impulso, es decir, por la situación del momento,
e impulsivamente reaccionan y hablan y piensan y actúan impulsivamente, que no pueden controlarse, ellas van a decir que no, que son francas, que son sinceras. Yo soy honesto y yo soy así. Pero ha actuado impulsivamente y no ha tenido dominio propio, ese es el problema. Pero este tipo de personas nunca se va a dar cuenta y nunca va a reconocer que no tiene dominio propio. El dominio propio en la Biblia, el dominio propio, hermanos, está basado específicamente de una manera muy profunda con los excesos. Está basado sobre la enseñanza de la pureza sexual y del abuso del comer. Y hay otra parte importante ahí que ahorita no estoy recordando la otra parte, pero se basa en 3 cosas muy importantes. Pero en este caso, porque vamos a hablar, pastor, ¿y va a hablar del comer? ¿Va a hablar de la comida? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el carácter de un hijo, de una hija, en el asunto de la comida? ¿Cómo comen o qué comen o qué? Ahorita lo vamos a ver, hermano, porque sí tiene que ver. Sí tiene mucho que ver. Entonces, las personas que no poseen dominio propio, repito, son impulsivas, hablan por impulso, actúan por impulso. Estas personas nunca piensan en que no tienen dominio propio, sino que ellas son francas e introvertidas, así soy. Y la verdad es que no tienen dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Aquí va la respuesta. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio o tener dominio propio significa actuar por principios bíblicos. Actuar por principios bíblicos independientemente de lo que sintamos o deseemos internamente. Es una persona que actúa por principios bíblicos independientemente de lo que sienta o desee. El hombre, el papá, la mamá, el hijo o la hija. Lo vuelvo a repetir porque sé que están escribiendo. Aquí va, otra vez. ¿Sí? ¿Qué es el dominio propio? Es actuar por principios bíblicos independientemente de lo que sintamos o deseemos en el interior. Es una persona que actúa por principios bíblicos independientemente, se repito, de lo que sienta o desee. El hombre, papá, mamá, hijo, hija actúa con dominio propio. En ocasiones y en ocasiones no. Pero el dominio propio tiene que ver con los principios que la Biblia nos enseña, hermanos. Y así es como debemos de actuar bajo estos principios bíblicos. ¿Te guste o no te guste? ¿Lo desees o no lo desees? Esto es el dominio propio. A ver, pastor, denos un ejemplo así más práctico para entender. Por ejemplo, en una situación en la casa entre los esposos, ¿cómo sería un esposo con dominio propio? Y cómo, a ver un ejemplo. Ok, aquí va. El esposo llega a su casa después de un largo día de trabajo. Llega para la hora de la cena. La esposa ese día anduvo bien ocupada con el teléfono. No, anduvo bien ocupada con los niños, anduvo bien ocupada con los quehaceres, anduvo, hermano David, ¿por qué te ríes? Bien ocupada, ¿verdad? Con muchas cosas, ¿verdad? Bien ocupada, ocupadísima. Y no le alcanzó para hacer la cena. Tragedia. Llega el esposo. Ahora, el esposo entra y se da cuenta que la cena no está lista. Y de esos días que el esposo no comió absolutamente nada porque estaba bien ocupado. A veces pasa así, sí, a veces sucede. Híjole, poquito peor la cosa. Pastor, le dejemos ya, no ponga ese ejemplo, búsquese otro. Bueno, ¿qué debe hacer el esposo al ver esta situación dentro de la? ¿Qué debe hacer un esposo? ¿Qué debe hacer un esposo? Bueno, disciplina, dice Dani, ¿verdad? Con el cinto apréndelo. ¿Cómo fue aquello, Dani, que dijo Dani un día que los hijos no sé qué, que con el cinto, que no sé qué dijo Dani? Bueno, de paso nunca usemos cinto para disciplinar a los hijos, ¿verdad? Entonces, pero llega el esposo. ¿Qué debe hacer ese esposo? Depende. A ver, ¿cómo que depende? ¿Depende de qué, pastor? Explíquese. Depende. Porque si el problema en la esposa es un patrón de conducta, ¿saben lo que es un patrón de conducta? ¿Saben lo que eso no es? Que siempre, eso es un patrón de conducta.
Hay patrones de conducta en relación al pecado, hijos con patrón de conducta hacia la mentira. Mentirosos siempre mienten, patrón de conducta en cuanto al pecado de la mentira. Bien, si es un patrón de conducta, ¿sí? Y que casi siempre ella no tiene la cena lista, entonces él debe de hablar con ella. Ella debe de escucharlo y él le tiene que decir con respeto, con amor, con comprensión, con amor, con paciencia, amor, o como le diga, ya sabes que me gusta que la cena esté lista. Y también me gustaría que los niños estuvieran bañados. Oye, momento, tranquilo, no abuses. Bueno, me gustaría que estuvieran estas cosas listas. Tal vez la casa más recogidita. ¿Verdad? Si no hay tiempo para barrer, para trapear, por lo menos recogida, que no haya ropa por aquí, ropa por allá. O sea, me gustaría que fuera así, la casa recogida por lo menos, etcétera. Ahora, si ella persiste y no hay nada de cena y no está la casa recogida y es un patrón de conducta que está así, hermanos, ¿qué debe de hacer el esposo después? Bueno, ni casa recogida. Entonces ella tiene un problema de disciplina y de patrón de conducta. Después que el esposo habla con ella, ¿sí? Una segunda vez le puede decir, oye, ya hemos hablado varias veces y tratado este asunto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y más cuando ya son varias veces, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5 y pues todo sigue igual. ¿Qué tiene que hacer? El esposo y la esposa de acuerdo con él y el esposo tiene que aplicar lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Hay un problema ahí, ¿sí? Hay un problema, trátenlo. Si no se soluciona, la esposa sigue igual y el esposo sigue enojado por esta situación, vayan con los pastores y hablen para que todo se arregle, porque hay un problema aquí que los puede llevar a grandes problemas, pleitos, discusiones, cuando es un patrón de conducta. Repito, cuando es un patrón de conducta, ¿sí? Para arreglar el asunto y ya. Pero supongamos que no es patrón de conducta. Supongamos, hermanos, también seamos sensibles, porque a veces puede ser que haya pasado y que no estuvo la cena lista por esta razón de que pues, estuvo muy ocupadísima. También seamos sensibles. Supongamos que no es un patrón de conducta. No es el caso. La esposa trató, se esforzó, no le alcanzó el tiempo. ¿Qué debe hacer el esposo? Aquí cabe el dominio propio en el esposo. A ver, pastor, ¿y cuál sería mi dominio propio? ¿Cómo lo podría yo practicar en ese asunto si no fuera un patrón de conducta? Bien, aquí va. ¿Qué debe hacer? Primero, lo que el esposo no debe hacer primero, en ninguno de los dos casos, es hablarle a su esposa con aspereza. En ninguno de los dos casos, si es patrón de conducta o si no lo es, no debe de hablarle con aspereza. En ninguno de los dos casos. ¿Y por qué no, pastor? Porque la Biblia dice que no tienes que hablarle así. A ver, enséñeme ese versículo en la Biblia. Vamos por favor a Colosenses 3, 19. Está en la Biblia. Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. ¿Qué entienden por la palabra áspero? Yo tengo aquí algunas otras frases de otras traducciones bíblicas como lo traducen la palabra áspero. Pero hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, ¿qué entienden por áspero? ¿Qué es algo áspero? ¿Es algo qué? Algo rasposo. ¿Ah? Rudo, grosero. Lija. ¿Conocen la lija? No sé los números de lija, hermano Belinda. ¿Usted qué usa lija, va?
120, 150, 100, 800. ¿Cuál es la lija con número más así? Carpintero, ¿la qué? 80 es la más así. Bueno, hermanos, no seamos de ese tipo así. Y esa es para tumbar, pero parte de madera fuerte. Al momento de darle el tallón, o sea, te arranca parte. Bueno, bien, aquí va. Otras traducciones de la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otras dice: maridos, no seáis duros con ellas. Otra dice: maridos, no les amarguen la vida. Otra traducción dice, ¿sí?, y no las maltraten. De eso habla la palabra áspero. Entonces, según Colosenses 3:19, este texto es muy claro. Un marido no puede bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, hablarle a su esposa con aspereza, porque hay un principio bíblico aquí. Recuerden, si vamos a vivir bajo el dominio propio, vamos a vivir, el principio bíblico nos va a ayudar a vivir en el dominio propio. Y aquí hay un principio bíblico, hermanos, un principio bíblico que prohíbe que le hables así a la esposa en cualquiera de las circunstancias. Hay momentos en que se puede hablar, atención hermanas, no con aspereza, pero sí con firmeza. Y es muy distinto a ser áspero, a ser firme, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto en la Biblia. El dominio propio en esas situaciones es no reaccionar conforme a nuestra naturaleza pecaminosa interna, sino conforme a lo que Dios establece en su palabra. Es poner nuestros deseos bajo los principios bíblicos. Ese es el asunto, hermanos. Bien, otra cosa, el dominio propio es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos, y la Biblia da una importancia vital a esto. Si no tenemos dominio propio, vamos a estar sufriendo todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. ¿Nacemos sin dominio propio, pastor, o con dominio propio? Sin dominio propio, hermanos, nacemos. Tiene que ser desarrollado, ¿sí?, sobre las pasiones, el pecado que se aferra a estar en contra del dominio propio. Bien, número 2, la importancia del dominio propio. Es tan importante que el apóstol Pablo tuvo una situación en la que le dijo a un gobernador, ahorita a ver si recuerdo ahorita de dónde era este gobernador, pero llamado Félix, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos hay un pasaje donde el apóstol Pablo es llamado para hablar con un gobernador que iba a ser juzgado, y el apóstol Pablo aprovecha para predicarle el evangelio, pero también aprovecha para hablar de la justicia, de la fe y del dominio propio a este hombre. A ver, pastor, vamos a ver ese pasaje, ¿cómo ve? Porque creo que ya se lo olvidó, no se me olvida, hermano. Vamos a verlo, por favor. Hechos 24, 24 y 25, para que lo vean más claro el ejemplo. Puede ser que yo me sobrepase o pase algunas cosas importantes, pero aquí lo tengo anotado. Hechos 24, vamos a Hechos 24, para ver un ejemplo, una ilustración acerca de cuando Pablo habla con Félix, este hombre, y mire lo que le dice. Gobernador de Cesarea, su esposa a Bruselas fueron expuestos al evangelio por el apóstol Pablo. Dice Hechos 24, 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del ¿qué? Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, fíjese lo que dice, en lugar de decir creo en Cristo, predícame a Cristo, dice ahora vete, le dice Pablo, pero cuando tenga oportunidad, ¿te qué? O sea, ahorita no hay oportunidad, ya me predicaste el evangelio, o sea, vete, ahorita ya no hay oportunidad. Aquí hay mucha enseñanza de muchas cosas directas que podemos sacar de aquí, pero Pablo, noten, le predica el evangelio de Jesucristo. Pablo comienza a predicarles y Pablo trata de herir la conciencia y de hablarles de su pecado a ellos.
a los dos, a cada uno, mencionando las virtudes necesarias en un creyente y hacerle ver su pecaminosidad. Pablo no les está enseñando la salvación por obras porque habla de la justicia y alguno puede entender, oh, le está hablando de las obras. Gobernador Félix, haz obras, haz cosas buenas en tu gobierno y serás salvo. No, aunque habla de justicia o equidad, no le está hablando de salvación por obras de ninguna manera. Le está enseñando la salvación a través de la fe. Le está diciendo, tienes que vivir una vida justa y moderada. ¿Sí? Una vida justa y moderada. Ahora, el versículo 24 nos habla acerca, dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de qué, de la fe en Jesucristo. No le estaba hablando de salvación por obra, sino le estaba hablando de la fe en Jesucristo. Y le habla directamente al corazón de este hombre para hacerle entender su pecaminosidad que él tenía. Le está diciendo eso, ¿sí? Acerca de la fe, no de las obras. El incrédulo debe ser herido primero con el evangelio de la gracia antes de darle el remedio. El incrédulo debe ser herido primero con el evangelio de la gracia para darle después el remedio de la salvación. Nunca digamos Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Nunca digamos eso, hermanos. Porque la Biblia no ama, Dios no ama al incrédulo, hermanos. Hay un pasaje por ahí que habla acerca de esto, que Dios aborrece al incrédulo. Entonces no podemos decir al incrédulo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, hermanos. Pablo cuando predicó el evangelio, Pedro cuando predicó el evangelio, los apóstoles cuando predicaron el evangelio, nunca dijeron Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Sabe cómo comenzaban? Hiriendo la conciencia y la vida de los incrédulos, hablándoles acerca de su pecado primero, y después les daban el remedio, que era Jesucristo para la salvación. Pero primero herían el interior, les daban a conocer que tenían un problema de pecado interno. Nunca le decían Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Nunca decían eso. Estúdielo, véanlo en las escrituras. Él comenzó hiriendo la conciencia del hombre, haciéndole entender de su pecado y de su maldad, que Dios estaba airado con él. Pablo dice, la vida de fe es una vida de qué, de justicia y de qué más, de dominio propio. Le dice ahí en el versículo 25. Los verdaderos creyentes se caracterizan por estas dos cosas. Estas dos son producto de la gracia de Dios. A ver, pastor, enséñenos otro texto que hable, que hable del dominio propio, porque este no me es suficiente. Ok, vamos a Tito. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, 11 al 14. Dice Tito capítulo 2, 11 al 14. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, dominio propio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El crecimiento en la gracia no es otra cosa que el predominio de los principios bíblicos sobre nuestros sentimientos y sobre nuestros deseos. ¿Qué pasó con Félix? Le predicó el evangelio y se espantó. Se espantó como muchos se espantan hoy. Como el rey Belsasar que decía yo en la mañana, Daniel 5, que dice que sus rodillas daban la una contra la otra, Daniel 5. El joven rey, al ver la mano aquella gigante que escribía en la pared y al ver lo que escribía y más cuando se le dijo lo que significaba, dice que sus rodillas daban la una contra la otra por el temor de lo que Dios había dicho y lo que le esperaba.
Vamos a Proverbios 25, versículo 27 y 28. Proverbios 25, 27 y 28. Proverbios 25, 27, 28. Comer mucha miel, ahora aquí el dominio propio tiene que ver con el comer. ¿Se acuerdan que específicamente, de una manera importante, el dominio propio en la Escritura tiene que ver con abusos, con excesos, impureza sexual y también en el comer y en el beber? Dice, versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? No tiene dominio propio. Así es un hombre, como un muro derribado, como ciudad derribada y sin muro, así es. Las murallas en aquel tiempo en Babilonia eran tan anchas que protegían la ciudad y dos carretas jaladas por caballos, dos carretas, hermanos, hacia la par, era la anchura del muro. Estaba fuerte y ancho ese muro. Una gran muralla, ¿verdad?, que protegía a la ciudad. Ese mismo trabajo hace el dominio propio, como una gran muralla sobre nosotros que nos protege en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. El resultado será que terminará, si no lo tenemos el dominio propio, entonces quedará destruido ese dominio propio, quedará derribado. Versículo 16, ¿va en el 16? Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, ¿la qué? La vomites. El presuponer que su hijo le gusta la miel o le gusta la nieve, a los niños les gusta la nieve, ¿verdad? De chocolate, de fresa, ¿de qué? ¿De qué se les antoja, hermanos, ahorita? Pastor, no digo que saliendo ahorita, ¿verdad? Me invitan, hermanos. Ok. Suponga que a su hijo le gusta la miel o que le gusta el helado, te gusta comer. Personifiquemos este texto de alguna manera, así rápido. Dios nos dio el gusto, ¿sí?, para saborear y para comer, no es malo, pero come lo que te basta, dice. La Biblia enseña la falta de moderación. Hay personas que no saben cuándo parar, cuándo dormir, cuándo comer, cuándo descansar, y eso es lo que dice Salomón, no saben parar. Falta de dominio propio en estas cosas. ¿Nuestros hijos tienen este problema? Sí, tienen este problema porque comen mucho a veces, no, y poquito más, ¿verdad? No les enseñamos o se les enseña como aquel niño que llegó a la casa de los hermanos a comer y se le dio de comer y terminó de comer el niño y ya estaba satisfecho el niño, feliz y contento, y los papás también. Y termina, ¿verdad? Y a ver, hijo, ¿cómo se dice? Y voltean, ¿verdad?, los hermanos a ver al niño así para ver, y esperaban que dijera ¿qué? Gracias. Y el niño voltea y dice, quiero más. Y ya estaba bien lleno el niño. El postre, ¿va, hermano? Entonces, falta de dominio propio en estas cosas que debemos de enseñarles, cosas tan sencillas, hermanos. En el asunto del comer, de descansar. Y lo que dice Salomón aquí. Vamos al Nuevo Testamento, a Tito capítulo 1, versículo 6, ya vamos hacia el final. Tito 1:6, Tito 1:6. Rápido, hermanos. Tito 1:6. Aquí habla del requisito para los pastores, pero también habla de los hijos de los pastores, pero también, hermanos, en una manera también esto se puede aplicar a cada uno de nuestros hijos, no solamente a los hijos de los pastores o a los que quieren ser pastores, sino también a cada uno de nuestros hijos, porque es un asunto importante, ¿verdad? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, se refiere al requisito del pastor. El que fuera irreprensible, el pastor, marido de una sola mujer, que sea fiel a su esposa, no significa que se haya casado con una y con esa ya y solamente así puede ser pastor. No, hermanos, significa que con la que está casado sea fiel, le sea fiel.
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, ¿sí? Que tengan dominio propio, significa libres de que no se sospecha que tengan libertinaje, una mala reputación, una vida desenfrenada, una mala conducta, una vida que no tiene dominio propio. Eso significa, aunque se aplica a hijos de pastores, pero también se puede aplicar a nuestros hijos. Bien, Primera de Pedro 4, 3 y 4. Primera de Pedro 4, 3 y 4. Primera de Pedro 4, 3 y 4. Recordemos que el dominio propio es una gracia, hermanos, una virtud que solo el Espíritu Santo puede desarrollar en un ser humano. Es una obra del Espíritu. Dice Primera de Pedro 4, 3 y 4: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de falta de dominio propio, de disolución, y os ultrajan. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Proverbios 16, 32, que no lo busquen, es nuestro pasaje clave que ya vimos, ya no lo vamos a ver, ¿verdad? Mejor es el que se enseñorea de sus propios deseos. Alejandro el Grande, ¿han oído de Alejandro el Grande? El gran conquistador Alejandro el Grande. El mundo venera su nombre, fue un gran conquistador, pero a los 33 años murió a causa de sus excesos pecaminosos, las bebidas alcohólicas, y murió como un pobre borracho a los 33 años. Logró muchas cosas, fue un gran conquistador, pero tuvo muy poco dominio propio sobre su vida. ¿Sí? Es lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, que Dios nos ayude en cuanto a cultivar el dominio propio en nuestros hijos, ponerles freno ahora a sus impulsos pecaminosos, al comer, en el uso de las emociones. Mire, hay 5 cosas en las cuales, ojalá y pueda anotarlas, hasta ya no las podemos ver por el tiempo, pero por lo menos anótelas. Hay 5 áreas en las cuales debemos de trabajar en nuestros hijos en el dominio propio. Hay 5 cosas. Qué bueno que están tomando hoja y papel, ¿verdad? Bien, dice, aquí se las dicto. 5 áreas: el comer, número 1; el uso de sus emociones, número 2; la lengua, la manera de hablar, número 3; repito, el comer, el uso de sus emociones, número 2; la lengua, la manera de hablar, número 3; el tiempo, número 4; y las posesiones, número 5. Repito, número 1, el comer; número 2, el uso de las emociones, sus emociones; número 3, la lengua, la manera de hablar; número 4, el tiempo; y número 5, las posesiones. Y nuestro ejemplo es muy importante, de suma importancia. Un ejemplo claro y contundente de nosotros. A ver, papás que estamos aquí, a ver, hijos que están aquí, ¿cómo es tu papá en el comer y tu mamá? ¿No tienen dominio propio? Que comemos, pero no paramos de comer. Hermanos, papás, nosotros debemos poner el ejemplo. Y los hijos siguen nuestro ejemplo. Pues mi papá come mucho y mamá, pues yo también voy a comer mucho. En el asunto de las emociones, papás que están aquí, ¿cómo está en el asunto de las emociones? En el dominio propio. Las circunstancias difíciles alteran tus emociones y pierdes tu dominio propio. Comienzas a gritar y comienzas a ofender y comienzas a regañar y comienzas al que no tiene la culpa le echas la culpa y agarras parejo. ¿Cómo es tu papá y tu mamá en la casa en cuanto a las emociones, hijos e hijas que están aquí? Número 3, hijos, hijas que están aquí, ¿cómo somos nosotros los papás en cuanto a la manera de hablar? ¿Cómo somos en cuanto a nuestra lengua? Santiago dice que nuestra lengua es como un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña flama que puede quemar un bosque. ¿Cómo es tu papá y tu mamá cuando hablan? ¿Encienden el fuego en la casa y no haya ni cómo apagarlo?
Hijos y hijas que están aquí, ¿cómo es tu papá y tu mamá en cuanto al tiempo? ¿Tu papá y tu mamá tienen dominio propio sobre el tiempo o desperdician su tiempo? Sí, pastor, se la pasa ahí en el teléfono. Llego yo y ni siquiera me pregunta cómo te fue en la escuela. ¿Cómo te fue, hija? ¿Cómo te fue, hijo? Bien, qué bueno. ¿Cómo es tu papá en cuanto a las posesiones, lo que tiene? ¿Le ves avaricia? ¿Le ves que quiere conquistar el mundo en una semana y en un mes? ¿Que quiere tener esto y quiere tener lo otro sin ningún propósito, sin ningún beneficio? ¿Ves a tu papá y a tu mamá en las posesiones dándole el primer lugar al dinero, a las posesiones y a lo que tiene en lugar de dárselo a Dios? ¿Ves a tu papá y a tu mamá dándole el primer lugar a su trabajo en lugar de a la iglesia? Hermanos, si nosotros primero como papás no trabajamos en el dominio propio en estas áreas, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? O sea, ¿cómo van a aprender y cómo van a decir, papá tiene razón, papá, qué buen ejemplo, papá? O sea, está luchando mi papá, está luchando mi mamá con su manera de ser, con el asunto del tiempo está luchando, pero a veces nos ven que no luchamos, o sea, que no nos importa. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo les vamos a enseñar? Nuestro ejemplo es de suma importancia, un ejemplo claro y contundente. ¿Cómo andamos en estas áreas de nuestra vida? Puestos de pie, Primera de Pedro 2:11. Terminemos ahí, Primera de Pedro 2:11, y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. A mí me da temor llegar a pensar que no le estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos en cuanto a estas áreas importantes de nuestra vida. Primera de Pedro 2:11, vamos a leer y vamos a orar. Primera de Pedro 2:11. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, dice el apóstol Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Todo esto que he hablado son deseos carnales que batallan con nuestras almas como padres. Hermanos, pongámonos a trabajar esta semana para honra y gloria del Señor sobre el dominio propio. Empecemos nosotros como padres. No podemos exigirle a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Vamos a orar. Padre bendito, Padre bueno, ayúdanos, Dios, te necesitamos, Padre, como padres, como mamás, como matrimonio, te necesitamos para darle un buen ejemplo a nuestros hijos en el asunto del dominio propio. Es una batalla, es una guerra, Señor, pero sabemos que tú nos has dado la capacidad para dejar el egoísmo, para amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia, y nunca tendremos tal vez ese amor de Cristo por ella, porque ese amor es incomparable, pero tenemos que seguir trabajando en amarlas y respetarlas. Y las esposas deben aprender también el respeto, la sumisión, el apoyo y la ayuda que deben de ser al esposo. Señor, ayúdanos. Nos has capacitado para respetar la autoridad, tu autoridad. Has capacitado a la esposa para respetar la autoridad del esposo. Ayuda a las esposas que cuando quieran rebelarse, les ayudes con la capacidad de quedar en silencio cuando saben que hay una razón del por qué. Ayuda al esposo también, al cual has capacitado para amar a su esposa, para cuidar de ella, para no ser áspero con ella, para no maltratarla. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, quien nos capacita para refrenar el impulso de poseer lo mejor según nuestro deseo pecaminoso. Gracias y ayúdanos a ser creyentes, discípulos bajo dominio propio. Perdónanos, Señor. Ayuda a los padres y ayuda a los hijos e hijas en esta gran virtud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos.